te, te alabamos y más que nada reconocemos tu deidad, tu poder, tu majestuosidad, tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por cuidarnos, por protegernos, por escucharnos, por permitirnos acercarnos a ti. Aprovechamos este momento, Padre, para pedirte que nos abras las orejas, nos abras la mente, nos permitas aprender, nos abras y ablandes el corazón para recibir tu palabra, nos purifiques, nos perdones, nos des sabiduría de la tuya, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, para que sepamos cómo conducirnos en esta vida para de tal forma que tú seas glorificado. También, Padre, te pedimos que estés con aquellos que se han mencionado, con la mamá y la abuelita de Raúl y la hija de Denoman y todos los que están ahí con problemas de salud y otras cosas. Padre, gracias otra vez por todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Hermano Pedrito, ministrenos bendiciones. Gracias, Robertito Miranda. Gracias, hermanos, por estar presentes en esta tarde, noche allá en Madrid. Y continuamos con el Salmo número 40. Hoy día vamos a considerar los versículos 9 y 10 y los versículos 11 y 12 con la ayuda de nuestro Dios. David ha sido rescatado del pozo de la desesperación. David ha sido salvado por el Señor, pero David es muy agradecido de Dios. Y va a mostrarnos en los versículos 9 y 10 tres cosas que anuncia David, no acerca de él. Son cinco cosas que anuncia David acerca de Dios. Por ejemplo, en el verso 9, he anunciado justicia. Versículo 10, no encubrí tu justicia. He publicado tu fidelidad. He publicado tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad. Eso es lo que David va a hacer aquí en el Salmo 40. Va a hablar de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios, de la salvación de Dios, de la misericordia de Dios y de la verdad de Dios. Son cinco cosas que él va a anunciar, que va a proclamar, que va a dar testimonio de cómo él ha sido perdonado por Dios, salvado por Dios, cómo él recibió la misericordia de Dios. Y este pasaje a mí me gusta mucho porque nosotros que también hemos sido perdonados por Dios, salvados por Dios, rescatados por Dios, libertados por Dios mismo, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de David. En el sentido, dice en el verso 9, la segunda parte, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No refrené mis labios, no me quedé calladito, no oculté esto. Y lo otro, versículo 10, no encubrí. Fíjense los verbos, no refrené, no encubrí, y el verso 10 al final, no oculté. Fíjense, no refrené mis labios, oh Jehová, no oculté tu misericordia, oh Señor, y no encubrí tu justicia. ¿Quién puede quedarse callado cuando ha recibido el perdón de Dios? ¿Quién podría quedarse callado cuando ha sido rescatado por el Señor? ¿Quién podría ocultar la bondad de Dios cuando éste
ha recibido de las misericordias del Señor. Entonces creo que aquí tenemos, en este versículos 9 y 10, lo diría el chamito, diría, aquí tenemos la misión de la iglesia. Tendríamos aquí la misión por la cual fuimos salvados. Y David dice 5 cosas acerca de quién lo salvó, porque nosotros hablamos de quién nos salvó, predicamos a quién nos salvó. Pablo dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo y a este crucificado. David dice, he anunciado justicia en grande congregación. Y cuando hablamos de la justicia, uno podría pensar que la justicia de Dios tiene que haber actuado en haberle quitado la vida a David. Porque David se portó mal. David pecó contra Dios. David pecó con adulterio, con asesinatos, con mentiras, con engaño. Y la justicia de Dios para David, Dios tiene que haberle quitado la vida a David, pero no lo hizo, porque también está la misericordia de Dios. Es decir, que David está muy agradecido por la justicia de él, como en otras palabras, tú tienes que haberme quitado la vida, tú no tienes que haberme sanado. Tú tienes que haberme condenado, Señor. Tu ira tiene que haber caído sobre mí. Tu enojo tiene que haber caído sobre mí. Pero Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. Entonces David anuncia en grande congregación la justicia de Dios sobre su propia vida. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros éramos débiles, estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros seguíamos la corriente de este mundo, nosotros vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, nosotros éramos extraños, éramos ajenos, éramos enemigos de Dios. Entonces, la justicia de Dios era que nosotros hubiésemos recibido su ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero la justicia de Dios actuó juntamente con la misericordia de Dios. En vez de Dios castigarnos, derramar su ira sobre nosotros, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, me gusta mucho cuando hablo de la palabra justicia, me acuerdo mucho de mi versículo favorito. Mi versículo favorito es segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, Dios trató como un criminal, como un pecador, como un delincuente, como un homicida, como un ladrón a su propio hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, los cristianos, los que estábamos muertos en delitos y pecados, los que éramos enemigos de Dios, los que éramos extraños, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Es decir, que la justicia de Jesucristo, la justicia de Dios, era castigarnos. La justicia de Dios era que recibiésemos la maldición de Dios. La justicia de Dios era que nos condenara para siempre. Pero Jesús ocupó nuestro lugar. Jesús ocupó nuestra posición. Y esa ira y esa maldición cayó sobre el Hijo de Dios y no sobre nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y uno tiene que preguntarse, ya que estamos estudiando los lunes, estudiamos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, tenemos 2 clases. Si nosotros estamos anunciando la justicia de Dios,
que es en Cristo. Uno tiene que preguntarse, ¿he refrenado mi lengua? ¿He ocultado la justicia de Dios? ¿He escondido la justicia de Dios? David dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Tú sabes que yo no me quedé calladito, Jehová. He anunciado, me puse en medio de la congregación. He hablado de tu justicia. Versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad. Aunque David fue desobediente a Jehová, aunque David le fue en un momento infiel a Dios, Dios permaneció fiel con David, se mantuvo con el compromiso, porque nuestro Dios es un Dios fiel a su pacto, Dios es fiel a sus juramentos, Dios es fiel a sus promesas. Él se mantuvo fiel a David, se comprometió con David, mostró su compromiso, su pacto con David. Y David dice en el verso 10, he publicado tu fidelidad, porque cuando te fui infiel, cuando te desobedecí, cuando fui rebelde, tú permaneciste fiel conmigo, a tu pacto, a tus promesas, a tus compromisos. Entonces hay dos cosas aquí. David anuncia la justicia de Dios y anuncia la fidelidad de Dios, y termina el versículo 10, después de fidelidad, y tu salvación. La palabra salvación tiene que ver, tú, Señor, perdonaste mis pecados. Tú me rescataste de mis pecados. Tú me libraste de mis pecados. Y también la palabra salvación tiene el sentido, tú me rescataste de mis enemigos. Tú me rescataste del pozo de la desesperación. Tú me rescataste. David reconoce que Jehová lo rescató a él, lo salvó a él, perdonándole sus pecados, limpiándolo con hisopo y purificando todos sus pecados, como nos dice el Salmo 51. Tú me perdonaste, Señor. Tú me limpiaste. Tú creaste un corazón nuevo en mí. Tú no quitaste de mí tu Santo Espíritu, Señor. Tú me salvaste, Señor. David anuncia la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, la salvación de Dios. Versículo 10, última oración, no oculté tu misericordia y tu verdad. Fíjate, ahora habla de la misericordia, del Geser. David anuncia al Dios misericordioso. Dios anuncia al Dios compasivo. David dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios que son eternas. Las misericordias de Dios que son para siempre. David está diciendo, Jehová, tú me salvaste, Señor. Tú me perdonaste mis pecados. Usted tuvo misericordia de mí. Usted tuvo compasión de mí. Jehová, y yo he publicado tu misericordia. He hablado de tu verdad. He hablado de tu salvación, porque tú me salvaste, Señor. No refrené mi lengua. No oculté de mí tu misericordia. No encubrí tu justicia. Y además dice en el verso 10, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Dios es un Dios de promesas para su pueblo. Dios prometió en su palabra, que es verdad, prometió salvar a su pueblo de las angustias, de las aflicciones. Dios prometió a su pueblo rescatarlos cuando estos clamaran a Él, cuando estos confiaran en Él. Y Dios ha prometido no despreciar un corazón contrito y humillado cuando sus siervos pecan contra Él. Jehová, dice David, no refrené mis labios. David dice, Jehová, tú sabes que no encubrí nada.
no oculté tu amor, no oculté tu misericordia, no oculté tu salvación, no oculté tu justicia, no he ocultado tu verdad. Señor, tú sabes que no he refrenado mi lengua. Una pregunta que deberíamos hacernos en estos momentos: si nosotros, los cristianos del nuevo pacto, estamos dando testimonio, estamos proclamando, estamos anunciando la salvación de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios. No sé si estamos nosotros dando testimonio de cómo Dios perdonó nuestros pecados, de cómo Dios nos salvó, de cómo Él nos rescató, de cómo su sangre nos limpió de todo pecado, de cómo Dios nos creó con un corazón nuevo. Por si acaso, eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Miren, Hechos capítulo 4, versículo 20, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 20. Tenemos el ejemplo de los apóstoles del Señor. Un versículo para pensar, para reflexionar de lo que David nos está diciendo en esta tarde y noche. Hechos capítulo 4, versículo 20, por favor. El apóstol Juan, el apóstol Pedro dicen a las autoridades: recuerden que las autoridades le han prohibido estrictamente a los apóstoles enseñar y predicar acerca del nombre de Jesús. Mira el versículo 17, por favor, para muestra. 4:17 de Hechos. Sin embargo, hablando las autoridades, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno acerca de este hombre, de este nombre. Y llamándolos a los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Y aquí está: porque no podemos. Es lo que está diciendo David, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos hacer eso. Pasemos al capítulo 5 del libro de los Hechos. Capítulo 5, versículo 27. Otra situación, pero con el mismo contenido. Hechos 5, verso 27. Cuando los trajeron a los apóstoles, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios o antes que a los hombres. Hermanos, solo para reflexionar. ¿Cuál fue la única prohibición de las autoridades religiosas de Jerusalén contra los apóstoles? ¿Cuál fue la única prohibición? Fíjense, a ellos jamás se les prohibió reunirse en las casas o en el templo. A ellos jamás se les prohibió celebrar la Santa Cena del Señor. A ellos jamás se les prohibió estudiar la Biblia todos los días. No. La única prohibición: no hablen, no prediquen, no den testimonio, no anuncien el nombre de Jesucristo, no prediquen el Evangelio. Es la única prohibición en el libro de los Hechos. Ustedes han llenado Jerusalén con esta doctrina. Ustedes son los que vuelven loco al mundo. Hermano, piensa esto. Hermanito, piensa esto.
La única prohibición, lo único que no quiere oír el diablo, por decirlo de otra manera, lo único que no quiere oír el diablo es que usted y yo hablemos, prediquemos, anunciemos, proclamemos el nombre poderoso de Jesucristo. La única provisión, mira, socio, síguete reuniéndote, sigue estudiando la Biblia, sigue dando seminario, pero no hables de Jesús. No prediques de ese nombre. De ese nombre no prediques. Uno tiene que pensar qué estamos haciendo como iglesia de Cristo. ¿Es la voluntad de Dios que nos reunamos? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que escudriñemos la palabra? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que adoremos? Sí. Pero el diablo está tranquilo con eso. Siguen reuniéndose. Siguen estudiando la Biblia. De lunes a domingo si quieren. Pero no hablen de Jesús. No prediquen de ese nombre. No hablen del Evangelio. Y David dice, yo no refrené mis labios. Yo no oculté esto. Tú, Señor Jehová, sabes que yo no oculto esto. Y Pedro y Juan, no, que dice el 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de Jesús. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de su misericordia, de lo que pasó en la cruz, de lo que pasó en el Calvario, estamos hablando de su resurrección, estamos hablando del propósito de su muerte. Eso es lo que quiere Dios. David dice, he publicado, he anunciado, he proclamado. Yo no refrené mis labios, yo no oculté esto. De hecho, en el libro de Marcos capítulo 4, o capítulo 5, sí, capítulo 5 es. Versículo 18, Marcos 5, 18. Cuando Jesús rescató de las tinieblas a la luz al endemoniado gadareno. Cómo Jesús rompió estas cadenas, cómo rompió estos grillos, cómo Jesús salvó a este hombre que vivía en los cementerios. Cómo le dio vida cuando este hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Cómo lo trajo a la luz. ¿Cómo? Mira el versículo 18. Al entrar él, el endemoniado, al que había sido endemoniado, pero ahora estaba sano en su sano juicio, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él quería seguir a Jesús. Él quería estar con Jesús. Él no quería apartarse más de Jesús. Verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, ve a ver a los tuyos y cuéntales, ahí está, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Es exactamente lo que David está haciendo en el Salmo 40. David está contándole a su pueblo, está contándole a su familia, está hablando en su congregación cómo Dios ha tenido misericordia de él, cómo Dios lo salvó, cómo lo perdonó, cómo lo sacó de las tinieblas, cómo lo rescató a él. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos míos? ¿Qué pasa con nosotros? Estamos contándole a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a los nuestros, cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, cómo Dios nos rescató, cómo nos trasladó de las tinieblas a la luz, cómo nos perdonó de todos nuestros pecados, cómo nos hizo una nueva criatura. Jesús dice, cuéntale a los tuyos, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Ha tenido misericordia Dios de nosotros?
¿Ha hecho grandes cosas el Señor con nosotros? Amén. Cuéntalo. Predica eso. Habla de eso. Proclama eso. Usted cree en el Evangelio, ¿cierto? Ok, yo también creo en el Evangelio. Mira lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, por favor. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 13. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, Salmo 116, creí, por lo cual hablé. Eso es lo que dice el Salmo. Interpretación. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Listo. Listo. De hecho, hablamos con el pastor Raúl y decíamos, ¿y qué estamos haciendo aquí? Deberíamos estar predicándole a los nuestros. Le decíamos con Raúl. Si creemos, hablamos. Si creemos, predicamos. Si creemos, anunciamos. Anunciamos al Cristo. Anunciamos al Dios misericordioso y de toda consolación aquí en 2 Corintios. De eso se trata, hermano. David ha anunciado, David ha publicado, David ha proclamado la justicia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, la verdad de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? De hecho, siempre les digo a los hermanos en 2 Corintios 4, versículo 5, mira el ladito, 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hace poco le dije a algunas hermanitas, les dije esto, con mucho amor y misericordia. Hermanitas, dejen de hablar de ustedes, hablen más de Jesús, hablen más de la cruz, hablen más del poder de Dios, hablen más de lo que pasó en el Calvario. Deja de hablar de ti, habla de Jesús, de cómo Él tuvo misericordia, de cómo te perdonó, de cómo te salvó, de cómo te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz. Habla de Jesús. A los apóstoles lo único que se les prohibió era hablar del nombre de Jesús. Nada más. Ninguna prohibición más, ninguna. Lo único que no queremos es que hablen a hombre alguno acerca de este hombre llamado Jesús. De hecho, eso es lo que encontramos en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Encontramos exactamente la misma idea. Primera de Pedro 2:9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y aquí está, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy somos pueblo de Dios. Hoy hemos alcanzado misericordia. Hoy somos el pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo propio de Dios. Te pregunto en esta tarde y noche, ¿por qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos hizo su pueblo? ¿Para qué Dios, por qué Dios tuvo misericordia de nosotros? ¿Por qué Dios nos escogió
para ser su pueblo santo, su real sacerdocio, su nación santa. ¿Por qué Dios mostró misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Ahí lo dice el verso 9, para que anunciéis las virtudes. Y en primera de Pedro, las virtudes de Jesús tienen que ver con su santidad, con su misericordia, tienen que ver con su justicia, con su bondad, con su rectitud, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Exactamente David está haciendo eso. David en el Salmo 40 está anunciando las virtudes de Jehová, cómo Jehová mostró su justicia, cómo Jehová mostró su misericordia, cómo Jehová mostró su verdad, cómo Jehová lo salvó a él. Exactamente lo que Jesús le pidió al endemoniado gadareno. Cuéntale a los tuyos, dile a tu familia, y empieza por Decápolis. Y por si acaso, en Marcos 5, Decápolis tiene que ver con el territorio gentil, con los que no son judíos. Y me parece a mí que este endemoniado gadareno es el primer misionero, el primer evangelista que llevó el evangelio a los no judíos. Antes que el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, con Cornelio y su casa. Porque dijo, comenzando por Decápolis, territorio gentil. Entonces, hermanos míos, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos sacó del pozo de la desesperación. Dios nos salvó. Dios nos perdonó. Dios mostró su amor para con nosotros. Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz. Dios nos escogió como pueblo suyo, con el propósito de que anunciemos, de que proclamemos, de que prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa siempre es la pregunta. Estamos dando testimonio de aquel que nos llamó. Estamos hablando de cómo Él nos rescató y nos salvó. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Preguntas, comentarios de este párrafo. Amén, mi hermano. Es de gran bendición. Y bueno, esto es una palabra que nos hace reflexionar, recapacitar, tomarle más tiempo a anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo comentaba ahora mismo, aquí un poco mientras estabas tú conversando esta palabra, cuán es necesario el evangelismo en una congregación y seguir haciendo el trabajo. Importante, mi hermano. Gracias. Amén. ¿Alguien más quiere comentar, hermanitos lindos, amados en el Señor? Sobre todo, mi hermano Pedro, muchas gracias por el estudio. Están muy interesantes a entender lo que es verdaderamente el ejemplo de David, que nos deja como para anunciar los que estamos al frente de las congregaciones o los cristianos mismos, a las propias familias, a nuestras familias en especial mismo, porque habla de los tuyos, dice, ¿verdad? Anuncia los tuyos, es necesario. Eso, entonces, aunque seamos prohibidos por cualquier motivo de circunstancias de la vida, ahora tenemos muchas cosas al alcance, muchos métodos para poder anunciar a nuestras familias o a cualquiera que sea en las personas, ¿verdad? En nuestro trabajo, en la calle, nuestros amigos. Entonces, es el gran ejemplo que nos deja David para nosotros, de anunciar y hablar. Entonces, yo creo que
eso es para cada uno de nosotros, predicar a los nuestros, anunciar a los nuestros, nuestro deber. El gran ejemplo que nos deja David. Así es, así es. Si quisiera aportar algo, amados, también Ah, algo, un comentario nada más, un comentario sencillo, que lo impresionante de lo que dice nuestro amado Darwin y lo que cómo se conecta, cómo Dios obra en las vidas de sus siervos y siervas también para, a veces como que menospreciamos un poco a veces los textos del Antiguo Testamento, pero siempre nos aferramos a los mismos textos del Nuevo Pacto. Por supuesto que eso no pasa a segundo plano, siempre está vigente, siempre está permanente toda esa enseñanza, pero qué hermoso es conectar las vivencias de David y conectarnos ahora a la realidad misma, a nuestro presente, pues. Y es un mensaje refrescante, de verdad que me conmovió bastante y nos anima, así como dice nuestro hermano Alejandro, a seguir avanzando en ese trabajo evangelístico. Y me parece interesante también ver que en la asamblea, dice que yo no sé si es la asamblea del grupo de personas en ese momento en su reino, en David, o o porque si lo ponemos para nosotros, es que también nosotros debemos dar el testimonio primeramente en la iglesia y para poderlo anunciar a otras personas también, porque yo puedo ser un gran evangelista en la calle, pero cómo me comporto en la congregación o no sé, o en mi hogar. Entonces, no sé si puedo conectar un poquito esas cositas y ese detalle. sí, primero es para la congregación a la cual pertenece David del pacto antiguo, pero recuerda que lo del pacto antiguo es una sombra de lo que iba a devenir. Aplicamos eso al nuevo pacto. Aplicamos eso al nuevo pacto porque anunciamos la bondad, la misericordia en las congregaciones. Sí, pero no se limita solamente a anunciar a las congregaciones la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la salvación de Dios. Como hemos aprendido, también le contamos a los nuestros, a los familiares, a los que no son cristianos. Hablamos de esa bondad también, porque fuimos trasladados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hay una reflexión en el libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a Marcos 4:21, por favor. Marcos 4:21. Es una reflexión solamente para ahora. Marcos capítulo 4, Jesús está hablando del sembrador, que es el predicador de la palabra, y está hablando de una semilla, que es la misma palabra de Dios, y que esa semilla cae en diferentes tipos de tierra, la tierra del corazón duro, la tierra superficial, la tierra afanada y la buena tierra. Son 4 tipos de tierra. En el verso 20, en el 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y hasta 100 por uno. Y el primer fruto que veo en este pasaje, ya lo encuentro en el verso 21. Miren el 21, por favor. Jesús dijo, también les dijo, eso es una pregunta que hace Jesús, por favor. ¿Acaso se trae la luz? Ustedes tienen que decir sí o no, por si acaso. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud, de una caja? ¿Sí o no? ¿A quién se le da una luz? ¿A quién se le da una lámpara? ¿A quién se le da una antorcha para colocarlo debajo de la cama o debajo de un mueble? ¿A quién? Si la casa está llena de oscuridad. Nadie hace eso. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, nadie hace eso. ¿No es para ponerla en el candelero? ¿Es para ponerla en el candelero? ¿Para que alumbre toda la casa? Por supuesto, por supuesto. Versículo 22.
porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Jesús compara primeramente la palabra de Dios como una semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Ahora Jesús compara la palabra como con una luz, como una lámpara. Y la idea es la siguiente, hermano. Nosotros hemos recibido luz de parte de Dios en su palabra. Hemos recibido comprensión de las palabras de Dios. Hemos recibido entendimiento de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra, ¿cierto? Disfrutamos del conocimiento que hemos recibido de la palabra de Dios. Ha sido como una lámpara a nuestros pies, como una lumbrera a nuestro camino. Su palabra ha resplandecido sobre nosotros, ¿cierto? La pregunta que Jesús hace aquí: si has recibido luz, si has recibido una lámpara que te alumbre, ¿qué estás haciendo con esa luz? ¿Qué estás haciendo con esa lámpara? ¿La estás ocultándola, poniéndola debajo de un almud, debajo de una cama? ¿O te entregué la palabra para que alumbres a todos? ¿Qué estamos haciendo con la palabra? Nosotros agradecemos a Dios por los que nos predican, por los que nos están enseñando, por nuestros maestros, por nuestros profesores, por el conocimiento que nos dan, porque nos ayudan a comprender las Escrituras. Pero, ¿qué estoy haciendo con la Escritura que me están predicando el día viernes con el libro de los Reyes, con Pedrito Rodríguez? ¿Qué estoy haciendo con las Escrituras que estoy recibiendo del hermano Agustín de Portugal? ¿Qué estoy haciendo con la Escritura que nos predica nuestro hermano Roberto Miranda? ¿Qué estamos haciendo con la luz que estamos recibiendo, con el conocimiento que estamos recibiendo? Tristemente, parece que algunos, no ustedes, no creo ustedes, están ocultando la palabra, están ocultando el conocimiento, están ocultando la luz del evangelio, la luz de la palabra bajo una cama. Y Dios no te dio luz, Dios no te dio conocimiento y entendimiento y comprensión de su palabra para esconderlo, para ocultar eso, sino para publicarlo, proclamarlo, anunciarlo, para darlo a conocer. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado su palabra como una antorcha, como una lámpara, como un candelero, no para ocultarlo. Porque no hay nada oculto que no se haya de ser manifestado, ni escondido que no se haya de salir a la luz. El evangelio estaba oculto, pero va a ser imposible, en este contexto de Marco, va a ser imposible retenerlo, va a ser imposible ocultarlo. El evangelio va a salir a la luz con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y va a salir a la luz a todas las naciones. Entonces, mi reflexión es la siguiente ahora. Dios nos entregó un candelero, nos entregó una antorcha, una lámpara, una luz para alumbrar primeramente a todos los que estamos en casa. Esa luz es para nuestro hogar. Pero hermanito, mírame, mira por favor. Cientos y miles de hogares están en tinieblas, de verdad. Y tú lo sabes y yo lo sé. Lo único que puede alumbrar todos esos matrimonios, todos esos hogares, lo único que puede alumbrarlos es la palabra. Es la palabra del Señor. Por eso yo tengo que ir. Hermano, como dije en la campaña, hermano, nadie va a llegar a mi puerta, Alejandro, a golpear. Hermano Pedro, ¿me puede predicar el evangelio porque quiero bautizarme? Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie se va a conectar a escuchar la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir, por eso tenemos que salir. En Tercera de Juan, los misioneros salieron por amor al nombre de Él. Salieron por amor al nombre de Él. Por eso Dios
tuvo que enviar a Jesús. Y Jesús tuvo que salir de su gloria, tuvo que abandonar su gloria, tuvo que renunciar a su gloria para venir a nuestro mundo a traernos la luz, porque Él era la luz del mundo. Su palabra es la luz del mundo. Por eso Jesús tuvo que salir de su trono de gloria. Y por eso nosotros tenemos que salir. Por si acaso, esa fue otra discusión que tuve con unos predicadores por la cuarentena que tenemos en Chile. Y yo les dije, a ver, parece un poquito, chiquillo. A ti te he visto en el supermercado, a ti te he visto en la feria, en el mercado, te he visto comprando, te he visto haciendo todo eso. Ustedes pueden salir a los supermercados y estar 1 hora, 2 horas y pueden andar por allá. Pero ¿por qué prohíben salir a predicar el evangelio? O sea, podemos salir para esto, pero no podemos salir para esto otro. Entonces, no. Hay que salir. Hermano, Jesús lo arriesgó todo para salir y dejar su trono de gloria. Lo arriesgó todo, arriesgó su vida, arriesgó todo. Nosotros tenemos que arriesgarlo, porque hay gente que está en tiniebla. Solo la luz de la palabra, la luz del evangelio puede resplandecer, puede llevar luz a todas las naciones. Entonces, gracias hermano Pedro por el estudio. Gracias hermano Roberto por el estudio. Pero ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que estamos recibiendo? Lo último que aprendí anoche, para mi clase que voy a ofrecer de 2 de Corintios, va a estar riquísima realmente, porque anoche lloraba, me caían las lágrimas en la presencia del Señor. En 2 de Corintios se lo expliqué a mi hija, Aileen, porque es la primera que le predico, porque Lorena sale como, mi esposa Lorena sale como a esconderse. Por ahí dije, me va a predicarme a mí. Pero igual le predico después. 2 de Corintios, miren. Mi esposa Lorenita. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Estuve en Troas anoche, pero en el verso 12, ahí me quedé en Troas. Un buen tiempo me quedé en Troas, en el verso 12. Donde el Señor abrió puertas a Pablo. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Escucha bien. Y por medio de nosotros, ¿qué es lo que hace Dios? Manifiesta en todo lugar el olor. ¡Ay, qué rico perfume! ¡Qué rico aroma! El perfume de su conocimiento, el aroma de su conocimiento, la fragancia de su conocimiento, por medio de nosotros. Cuando usted va a visitar a alguien, lleva este perfume, lleva este aroma, lleva esta fragancia, que es el olor de su conocimiento, el evangelio, la palabra. Es un aroma, es un incienso la palabra del Señor. Deja rico el aire en cualquier parte donde tú vayas. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Y aquí está la respuesta socio José Reinaldo Briceño. Hay dos fragancias aquí. La palabra, cuando la predicas, es un perfume. Llenas de aroma todo un hogar. Imagínate. Pero cuando tú, José, cuando yo practico esa palabra, tú mismo eres un aroma, tú mismo eres una fragancia, tú mismo eres un perfume para Dios. 2 perfumes. La palabra como fragancia, tú como un perfume grato para Dios, porque tú eres grato olor para Dios. Es increíble lo que está pasando aquí en Corintios. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo, y aquí está, en los que se salvan y en los que se pierden. No todos van a recibir esta fragancia, no todos van a recibir este perfume, pero yo no lo sé. Hay algunos que van a aceptar tu perfume,
tu fragancia, tu olor de la palabra, y hay otros que no. Para algunos, la palabra es olor de vida, para otros olor de muerte, para los que se salvan, para los que se pierden. Mira el 16. A estos, a los que le llevas el perfume, a los que le llevas la fragancia, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque hay gente que va a rechazar el mensaje, va a despreciar el mensaje. Y aquellos olor de vida para vida. Pero hay otros que van a aceptar tu perfume, tu fragancia, tu olor. Olor para muerte, olor para vida. Y para estas cosas, ¿cómo termina el versículo 16? ¿Cómo termina el 16? ¿Quién está capacitado para eso? ¿Quién es suficiente para eso? Yo no estoy capacitado para... Hermano, yo no estoy capacitado, tú no estás capacitado para llevar un evangelio que da vida, que resucita a los muertos, o que puede dar condenación. ¿Quién es digno? ¿Quién es capacitado? ¿Quién es preparado para llevar un mensaje donde el Hijo de Dios está muriendo en la cruz y está resucitando entre los muertos? ¿Quién es suficiente para llevar eso? ¿Quién es digno? Anoche me puse a llorar porque no soy digno. No soy digno de hablar de un mensaje eterno, de un mensaje poderosísimo, de un mensaje que puede darle a mi tío, a mi papá, a un mensaje que a mi papá le puede darle vida o lo puede darle muerte. Le da vida si lo acepta, le da muerte si lo rechaza. Yo no soy digno de eso. Olor para vida, olor para muerte, para los que se salvan, para los que se pierden. ¿Quién es suficiente? Nadie. Pero en el capítulo 3, mira el capítulo 3, versículo 5, y aquí me puse a llorar, pero de alegría. 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. No somos competentes, no somos suficientes, no somos capacitados, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. ¿Quién está preparado? Moisés. No. David. No. Jeremías. No. Isaías. No. Pedrito Rodríguez. Roberto Miranda. No. Pero el que nos capacita, el que nos prepara, es Dios. Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Él es el que te capacita, Él es el que te prepara. Él es el que te da todas las herramientas para que tú prediques el Evangelio. Hasta aquí, hermanito. Continuamos el próximo miércoles, si Dios quiere. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Y de gracias recibiste y dal de gracias, porque tenemos que predicar el Evangelio de Jesús. Así que lleva este perfume, este grato olor a los que están alrededor tuyo. Lleva este conocimiento. Lleva esta luz a los que están en tinieblas. Los quiero mucho a cada uno. Dios me los bendiga.